El tema que hoy hemos traído, que hemos anunciado, es la posesión demoníaca. Y le estaba pidiendo al Espíritu Santo dirección, y Él puso en mi corazón tocar el manual que ya tenemos en la Biblia, el libro de San Marcos. Yo voy a leer la palabra y Dios va a extender su mano, y mientras yo leo la palabra, predico la palabra, su palabra, señales, prodigios y maravillas van a ocurrir. Usted se va a sanar, usted se va a libertar, usted va a recibir, mire, la unción fresca del Espíritu para hacer la tarea que se nos encomendó. ¿Cuántos son cristianos acá? Gloria a Dios. Tiene que ser activado el Cristo que está dentro de nosotros. Yo voy a leer la palabra. No sé si el material que hoy preparé voy a poder compartir, pero voy a confiar que la simple y poderosa palabra de Dios, esta espada de doble filo, hable a nuestros corazones, nos enseñe. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Traiga su Biblia, por favor. Espíritu Santo, te rogamos que tú nos hables, nos enseñes por medio de tu palabra. Abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice amén. Esta mañana estuvimos hablando de lo que es la opresión demoníaca. ¿Qué es la opresión? Es un poder desde fuera. ¿Un cristiano puede ser oprimido? Sí, podemos ser oprimidos. ¿Por qué? Pecado en la vida, falta de santidad, descuido de la lectura de la palabra, descuido de la oración, enfriamiento espiritual, alejamiento de Dios, de la iglesia, de los santos, podemos ser oprimidos. Pero nunca un cristiano nacido de lo alto puede ser poseído. ¿Qué es la posesión? Un demonio, un espíritu, un poder maligno dentro de la persona comandando sus tres áreas: la mente, la emoción, la voluntad. Hoy vamos a estar hablando de la posesión demoníaca, que es un asunto bíblico, para que usted entienda que Dios nos dio poder y autoridad, como le entregó a Cristo, según Hechos capítulo 10, verso 38. Dios dice ahí que a Cristo, a Jesús, le ungió con Espíritu Santo de poder para sanar toda dolencia y libertar a los cautivos por el diablo, los oprimidos por el diablo. Esa es la tarea que usted y yo vamos a hacer. Mire, por eso que hay que pedir la unción y el poder del Espíritu, la que usted hoy ha recibido. Usted debe activar ese poder. Entonces, opresión, poder demoníaco desde fuera. Posesión, la Biblia habla de la posesión demoníaca. Un cristiano jamás puede ser poseído por demonios. Pero si un cristiano practica el pecado, se aleja del Señor, ya no es un cristiano, ya no es un hijo de Dios, se ha descuidado, pasó de luz a tinieblas. Y ahí el diablo está como un león rugiente buscando, dice, a quién devorar. Lo único que habilita la presencia maligna en la vida nuestra y las maldiciones es el pecado. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 11. Sígame, por favor. Yo leo la palabra y el Espíritu te va a enseñar. Dice aquí: vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús se bautizó, obedeció, y viene la voz del cielo dando la aprobación del Padre. Cuando tú obedeces, mire, pones en práctica la palabra, viene esa voz del cielo que te dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Complazca el corazón de Dios obedeciendo su palabra. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿A quién? A Cristo. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con él, estaba con las fieras. Las fieras son un tipo de demonios. Las fieras son un tipo de demonios. No son los tigres, no son los leones, no son, mire, las hienas, son demonios. Estaba con las fieras, y los ángeles, que dice, le servían. El mismo elemento, el mismo terreno donde estaba Jesús, estamos usted y yo. El mundo entero está bajo el maligno. Este es un desierto árido, seco, comandado por el diablo. Ahí están las fieras, los demonios, géneros de demonios. Y también están los ángeles para servirnos.
Espíritus ministradores enviados por el Dios Padre en favor de aquellos que son herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Tenemos ángeles alrededor de nosotros, como dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. No tenga usted miedo de los demonios, no tenga usted miedo de las fieras, porque Lucas 10:19 dice, he aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. 1 Juan 4:4 dice la Biblia que mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera. ¿Quién está dentro de usted? ¿Está Cristo? Él es mayor en poder, mayor es espíritu que el que está allá afuera, que es el espíritu de Lucifer, el espíritu de la potestad del aire. Entonces, estaba Jesús con las fieras. Versículo 14, Marcos 1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hay que hacer en este tiempo? Predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que hay que predicar? Jesús decía esto, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se da cuenta lo sencillo que es el mensaje del reino? Arrepiéntanse, crean en la palabra, crean en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio tiene tres mensajes poderosos. Número 1, Cristo murió. Número 2, Cristo resucitó. Número 3, Cristo vuelve por todos nosotros. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vuelve por todos nosotros. Esos 3 puntos eran, mire, la base de la predicación apostólica. Cristo es Salvador del mundo, resucitó entre los muertos para perdón de nuestros pecados y regresa por todos nosotros. Hay que predicar el evangelio del reino a los perdidos. Versículo 17, capítulo 1 de Marcos dice, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Mire, hay que pedirle al Señor, Señor, hazme pescador de hombres. Levante usted su mano y vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle, Señor, haznos pescadores de hombres. Pídele al Señor, dile, Señor, yo quiero ser un pescador de hombres. Quiero ser un ganador de almas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios está en el negocio de las almas. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, solo los enfermos pondrán las manos y estos se sanarán. Señor, haznos pescadores de hombres. El que gana almas es sabio. Ese debe ser su oración para que todo el poder de Dios se desate sobre su vida. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 23. Aquí ya entramos en el manual que nos instruye respecto a la posesión demoníaca y los espíritus malignos son reales. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, acártatos, espíritu inmundo en el griego, acártatos, que dio voces. Quiere decir que los demonios hablan, tienen intelecto, razonamiento, por eso habla, usted habla. Yo hablo, ¿por qué? Porque somos seres racionales. Los demonios son seres racionales, pero sin cuerpo. Un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Los demonios conocen a Jesús? ¿Conoce usted a Jesús? ¿Quién es Jesús? El Santo de Dios. Se puede ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios es santo, usted y yo tenemos que ser santos. Los demonios conocen a Jesús y tiemblan. Usted también y yo tenemos que temblar delante de su presencia. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él, sacudiéndole con violencia. Quiere decir que tiene poder, tiene fuerza los demonios, los espíritus. Sacudiéndole con violencia salió, ¡ah!, gritando al demonio, que dice, dando voces. Salió de él y todos se asombraron de él de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Quiere usted ser famoso? Eche fuera demonios. Muchos quieren ser famosos. Bueno, van a los medios masivos, aquí, allá, etcétera, etcétera. ¿Quiere usted ser famoso? Eche fuera demonios. Y su fama se va a extender. Muchos, mire, quieren que el mundo se centre en torno a ellos.
quieren hacer grandes catedrales. No estoy en contra de hacer grandes catedrales y grandes servicios. Y muchos están concentrados simplemente en el ego personal, pero no en el amor de echar fuera demonios y libertar a los cautivos por el diablo. ¿Quieres que Dios te promocione? ¿Quieres que el Cristo que tenés dentro sea famoso y sea conocido? Echa fuera demonios. Porque para echar fuera demonios, ellos te tienen que conocer. Yo sé quién eres, Victoriano, el santo de Dios. ¿Por qué venís a atormentar? Señora, usted va empujando el carrito ahí en el supermercado y los demonios, ¿qué tiene contra nosotros, doña María? ¿Quién te invitó aquí? ¿Por qué venía a molestar? Se manifiestan los carniceros, los verduleros y la gente que están empujando el carrito. Porque los demonios conocen a los hijos de Dios. ¿Me está siguiendo? Jesús estaba predicando nomás el evangelio. Y vimos que en la sinagoga, en una iglesia, estaban ahí los ministros predicando el evangelio y estaba un demonio sentado tranquilo y escuchando la palabra. Llenémonos del poder del Espíritu Santo de Dios para que estos seres malignos salgan. ¿Están conmigo? ¿Queremos ser famosos? Echemos fuera demonios. Versículo 32. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recurriendo al manual de instrucción y dejando que la palabra de Dios nos ministre respecto a la posesión demoníaca. Aquí vemos que espíritus poseían la vida de muchas personas. Hay personas que tienen demonios dentro, espíritus inmundos que no saben, pero viven atormentados. Esto hay en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu facultad. Hay gente oprimida por el diablo. Hay gente, en el nombre de Jesús Nazaret, que está demonizada. Es decir, tiene espíritu en cierta área de su cuerpo. El cáncer es un espíritu que se somatizó. Mire, hay muchos elementos de las tinieblas que muchos hijos de Dios inclusive tienen dentro de sí. Odio, rencor, resentimiento, son espíritus que hay que echar fuera en el nombre de Jesús de Nazaret mediante el perdón, como estuvimos hablando. Versículo 32 que dice, cuando llegó la noche luego que el sol se puso, cuando se pone el sol entre la tardecita y el anochecer, ya es el día y las horas de las tinieblas. En ese horario, en esa transición hay que orar. Hay que orar porque es el momento en que ocupa las tinieblas legalmente, en términos espirituales, la oscuridad. Al ponerse el sol, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Los demonios te tienen que conocer. ¿Te conocen los demonios? A muchos le conocen, no, cristiano, ese es nuestro cuate, este es nuestro amigo. Claro que sí. ¿Qué dice el manual con respecto a los demonios? Seguimos Marcos, el manual. Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 3, versículo 9. ¿Está conmigo? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Acuérdense que en el contexto Jesús echaba demonios y era famoso. La gente recurría, la gente llevaba a sus enfermos. Qué bueno es que la gente te conozca, que el poder de Dios fluye a través de tu vida, sin que vos hagas propaganda en el Facebook, sin que tú hagas propaganda por la radio, ni pongas casa a calle, ni hagas panfletos. La gente va a tu casa porque sabe que la presencia de Dios está ahí. Y cuando toca tu portón, ¡pum!, son sanados, son libres. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso, la presencia de Dios. Quiero también como iglesia, como congregación, que entregamos esa presencia, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Imagínense los demonios haciéndole propaganda a Jesús. Qué interesante, de que estamos hablando de la posesión demoníaca, que aquí la Biblia nos habla claramente que eso no solamente era para el tiempo de Jesús, hay mucha gente oprimida y también hay gente endemoniada. Capítulo 5. Marcos, aquí tenemos un caso donde había 2,000 demonios en una persona. Imagínense, quiere decir que hay personas, amigos, vecinos, parientes, que tienen más de un demonio, una docena, 100 demonios, 20 demonios dentro de sí. Este tenía 2,000 demonios. Miren lo que dice aquí la palabra. Vinieron a él, capítulo 5 de Marcos, vinieron a él al otro lado del mar
a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Quiere decir que los demonios tienen poder, tienen fuerza. Por eso que aquellos que practican el karate van incorporando cinturón verde, cinturón negro, van incorporando demonios, y muchos caminan por la pared y dicen que son artes marciales. Son demonios que entran en las personas. Cuidado con todo eso. Le estoy enseñando a mi hijo defensa personal. No le lleve a eso. No le lleve a esos lugares. Son artes marciales que tienen vínculo con el mundo de las tinieblas. ¿Dónde está el engaño? Guau, es una destreza física para defensa, pero es religión, es religión. Cuidado, mamá. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamaba a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, que vive en pureza y en santidad, atormenta los poderes de las tinieblas. No puede con tu luz, no puede con tu santidad, no puede con tu obediencia. Tienen que volar de tu casa, tienen que volar de tu medio ambiente, de tu lugar donde tú estás. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó a Jesús: Herrera, ¿cómo te llamas? Y respondió el demonio y dijo: Legión me llamo, porque ñanderetá, somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos, Señor, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Los que fueron libertados del poder del señorío de las tinieblas, ¿qué espera Dios que haga? Que tú compartas con los demás las grandes cosas que Dios hizo contigo. Y aquí vemos nosotros que la posesión demoníaca es, mire, doctrina fundamental de la palabra de Dios. Para esto vino Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. Estoy dando fundamento bíblico para que usted vea que la posesión demoníaca hoy también es real, y la obra lo seguimos haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Hay mucha gente que está verdaderamente endemoniada, y solamente en el nombre poderoso de Jesús podemos echar. Vamos a Marcos 6, 56. Miren lo que dice la palabra: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, ¿qué pasaba? Quedaban sanos. Esta unción, este poder también es para usted. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? Active al Jesús que tiene en su corazón. Vaya y ore por los enfermos. Salga, hay mucha gente ahí en su barrio que necesita de la oración, que necesita de ese toque tuyo. Lleve usted un frasquito de aceite, póngale, úngele con aceite y reprenda al diablo y ore por las dolencias, por las enfermedades. Y va a ver usted cómo el poder de Dios fluye a través de su vida. 7:31, Marcos. Estamos viendo aquí que la posesión demoníaca es real, los espíritus son reales. Volviendo a salir de la región,
De Tiro vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efrata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijese a nadie nada, pero cuando le mandaba, tanto más la gente divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, todo lo hace, los sordos hace oír y a los mudos hacen hablar. Este es el poder que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Hay muchos sordos y muchos, mudos que son por espíritus demoníacos, que usted y yo tenemos que desatarlo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sordera, mudez, viene por generaciones de maldiciones generacionales, por la práctica del ocultismo y otros pecados. Pagan las consecuencias los hijos. ¿Están conmigo? Capítulo 9, Marcos 9, 14. Aquí tenemos otro caso, un chico endemoniado, un joven endemoniado. ¿Cómo se endemonió? No dice la Biblia, pero hoy en día hay muchas puertas por las cuales entra un demonio en la vida de un joven. Pornografía, la tabla ouija, la práctica del ocultismo, por ver películas de terror, etcétera, etcétera. Son puertas que uno abre para que entre. No sé qué es lo que hizo este muchacho, pero dice aquí la palabra, Marcos 9, 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos de Jesús. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él, le saludaron y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tenía un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma el espíritu inmundo, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Vemos aquí bíblicamente una de las características de alguien que está endemoniado. Cruje los dientes y echa espumarajos por la boca. Y no es porque tomó mucha cerveza. Está endemoniado. ¿Me está siguiendo? Señales que usted tiene que ver. ¿Para qué? Para usar la autoridad que Dios le ha dado. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu dio a Jesús, sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Otro síntoma de posesión demoníaca, se revolcan, echan espumarajos de la boca. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si usted puede creer, al que cree, todo le es posible. Usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene el poder de Dios para sanar dolencia. En el nombre poderoso de Jesús. Aquel que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La voz de autoridad. No le diga, demonio, Salina, por favor. Escena. Mira un poco, la gente se va a reír de mí si vos no salís. Salina, demonio. No, demonio, en el nombre poderoso de Jesús, sal ahora. Y tiene que volar ese demonio. Palabra de autoridad. Y cuando Jesús vio que la multitud ya está, entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, oh mano, comitai, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Armas espirituales, oración y ayuno. Los judíos ayunaban 3 veces a la semana. Tenga usted una vida profunda de oración. Tenga usted su disciplina de ayuno, porque hay géneros de demonios que solamente salen con ayuno
y oración. El ayuno y la oración somete la carne. El ayuno y la oración nos conecta el corazón y estamos más cerca de Jesús para entender su voluntad. El ayuno y la oración hace crecer nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios y nos da autoridad sobre los demonios. ¿Me está usted siguiendo? Hay muchas ataduras en su casa, su área económica, generaciones, maldiciones generacionales, que con ayuno y oración usted va a quebrar esos poderes demoníacos que están operando sobre su vida. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de calidad de vida. Porque cuando usted se arrepintió, le entregó su corazón a Jesús, usted es salvo. Si usted se mantiene en obediencia a la palabra, usted continúa siendo salvo. Para ser salvo hay que entregarle a Jesús el corazón. Para continuar siendo salvo, Jesús tiene que ser su Señor. Es decir, tú tienes que vivir en obediencia a la palabra. A eso tú le sumas la disciplina del ayuno y de la oración, y ahí en el nombre de Jesús tú usas la autoridad y rompes ataduras generacionales, maldiciones generacionales, porque hay géneros, elementos espirituales de las tinieblas que solamente se quiebran con ayuno y oración. ¿Me está usted siguiendo? Así que, mujer, déjale de restarle a tu esposo para que se convierta. Ayuná y orar por él y bendecirle. Varón, no le va a llamar maldecir a tu esposa diciendo, esta es la bruja no del 71, sino del 142 y bruja y te la imaginas. No, orá por ella. Ayuná, orá, ayuná, orá, ayuná. Y vos conquistarle con besitos, con flores, dándole, mire, para su peluquería, dándole, mire, para su champú, orá, ayuná. Ese género, hay muchos géneros que no salen con ayuno y oración. Sale simplemente con una florcita y con un champú que le viene a su cabeza. Hay que discernir lo que son elementos espirituales y discernir lo que son elementos naturales. Muchas veces la patrona se plaguea porque no deja pues lo suficiente o no sos cariñoso. Entonces no es que vos tenés que ayunar y orar y reprender su demonio. No, tenés que darle un poco de cariño, al irte darle un besito y al venir darle un besito también y le traes ahí una chipita o un vellucito y le decís, mi amor, me acordé de vos en todo el día. De yapúyepe, pero traele. Bueno, hay que ser sabio. Seguimos. Marcos 9, 38. Otro caso. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre que echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, no es de nuestra célula, no es de nuestra congregación, no es de nuestro grupo, Señor. Se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús le dijo, ni ven a aprender celoso los muchachos. No se lo prohibas porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Hay células que van a crecer por la unción y el poder de Dios porque se santifican, porque hacen el trabajo, porque obedecen a Dios. Van a salir los demonios, señales, prodigios y maravillas. Aníñen vos celoso. Pastor, nosotros somos de tu línea. Nosotros somos de esto. Yo soy esto y lo otro. Vamos a prohibirlo a ese hermano, a esa hermana. Ahí hace señales, prodigios. Amigo, déjale nada. Que gloria al Señor. El nombre de Cristo es lo que tiene que ser conocido acá. No tu nombre, no tu línea. Jesús lo que tiene que ser honrado. Y si sale fuera demonio es porque ellos están haciendo los deberes. Vamos a imitarle, vamos a portarnos bien también nosotros, vamos a santificarnos, vamos a orar, vamos a ayunar, para que también Dios nos pueda usar como canal de bendición. Quiere decir que también el celo se va a despertar cuando, mire, ocurren todas estas señales. Prepara usted su corazón, aníde celosos y dale gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana que se santifica y que Dios le está usando. Y si Dios te usa a vos para echar fuera demonios, hacer señales, prodigios y maravillas, aníla ñemos Superman. No te vayas a ser la mujer maravilla. Ya lleva tu grupo, ya te pones rebelde ahí con tu grupo, vamos de esta iglesia porque aquí no hay la unción. Nosotros somos los santos de Israel. Te va y a la semana, al mes ya se apagó tu fuego. Porque el don que Dios te da es para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Tu familia donde Dios te puso. ¿Está conmigo? ¿Amén o no amén? Bueno. En vez de usar mi saliva, voy a usar mi sudor. Salado, pega mejor. Bueno, otro caso aquí en la Biblia, otro caso que estamos hablando de posesión demoníaca para que usted vea que el tema de la posesión demoníaca son espíritus inmundos, espíritus inmundos, y aquí llegamos a la parte final de nuestro manual.
Marcos 16, versículo 15. ¿Están conmigo? Vino Jesús predicando el reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es tu mensaje. ¿Cuál es el mensaje de los apóstoles? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tres puntos tenía su mensaje. Número 1, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vuelve por todos nosotros. Jesús vino predicando el evangelio del reino. Es lo que usted y yo tenemos que predicar. ¿Qué hizo Jesús? Porque el evangelio, el reino de Dios no consiste meramente en palabras, sino en poder. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Dios te dio esa autoridad en el nombre de Jesús para hacer lo que Jesús hizo. Hoy la iglesia, usted y yo, estamos, mire, con esa autoridad y con esa responsabilidad. Marcos 16:15 dice, y nos dice el Señor, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo, más el que creyere, más el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sana. ¿Quién es el que sana? Jesús. Usted y yo no tenemos poder para sanar tan siquiera a un mosquito resfriado, a un mosquito que le picó el dengue, porque entre ellos también se pican. No tenemos poder para sanar, pero Jesús sí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice acá el versículo 20. Marcos 16:20. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Estas señales seguirán a los que creen. Esta mañana una hermana vino a reportarme y me dijo, mira pastor, por esas 10 personas que estoy orando ahí en mi oficina, toditas vinieron al congreso, fueron tocadas por primera vez, vinieron. Yo ya tengo 4 con las cuales ya me estoy reuniendo en la oficina para orar y leer la Biblia con ellas. ¿Sabe lo que es eso? Tremendo. Haga usted lo mismo. Haga usted lo mismo en el nombre poderoso de Jesús, porque para esto Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos llamó? Para predicar el mensaje del reino. ¿Para qué nos llamó? Para sanar las dolencias. ¿Para qué Dios nos llamó? Nos llamó para echar fuera demonios. ¿Para qué Dios nos llamó? Para bendecir y quebrar toda maldición. El único que tiene esa autoridad aquí en el planeta Tierra es la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, es decir, miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso, miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos autoridad sobre los demonios, sobre las maldiciones, sobre las dolencias y nadie más. Active, por favor, ese poder que está en usted en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Levante su mano derecha. Usted recibió la palabra de Dios. Usted recibió la palabra de Dios. Y su palabra no volverá vacía. Padre, hoy hemos visto que la posesión demoníaca, los espíritus son reales. Y hay mucha gente, Señor, que tienen espíritus dentro, que viven atormentados y ellos no saben que es por causa de la opresión del diablo. Tú nos llamaste a sacudirlos, a salvarlos, a libertarlos. Padre, que venga esa unción fresca, esa unción poderosa, el poder de Dios para ser testigos. Y hoy hemos recibido tu palabra, papá. Y pedimos que esta palabra sea activada en nosotros. Nuestra fe sea activada en nosotros en el nombre de Jesús. Y queremos venir con reportes de que gente endemoniada, atada por vicios y por pecados, son libres y vienen a los pies de Cristo, como estuvimos nosotros atados por vicios y pecados. Y hoy estamos libres. Padre, gracias porque este equipo, este ejército, tú lo despiertas para hacer la tarea en el nombre poderoso de Jesús. Y a partir de hoy vamos a poner en práctica esta palabra. Padre, vamos a predicar el evangelio del reino, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación y vuelve para llevarnos de este mundo a los cielos. Gracias por esta promesa maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.